veamos un desarrollo de esta nueva situación. Un volumen que parece estar conformado con una sustracción que se le ha hecho a una geometría regular, ¿no? Y se produce esta especie de valle en la parte superior, que la vemos acá también, ¿no? O sea, hay una superficie inclinada, vendría a ser esta, la otra también está inclinada, ¿verdad? Y entonces se ve también con un tono distinto. Y en esta ocasión vamos a hacer que la dirección de la luz vaya en la vista superior de derecha a izquierda. ¿Okay? O sea que estaríamos teniendo una situación parecida a esta, 45 grados, como ya saben. Y en la vista que tenemos acá abajo, la frontal, veríamos a la luz llegando con una dirección de también derecha a izquierda, bajando, ¿no? O sea, hacia abajo. Entonces la luz estaría incidiendo en esta cara, ¿no? Si analizamos un poco qué cosa pasa en esta vista, está incidiendo en esta cara, en la cara de acá. En esta de acá, tal vez al ser muy parecido, no sabemos, probablemente esté iluminado ligeramente, pero de hecho va a ser la que podría estar en penumbra, ¿no? Esta cara está iluminada igual que la de acá, son superficies horizontales. Esta está muy expuesta porque la luz está llegando directamente. Esta es igual a la de acá, esta está en penumbra, la de abajo está en penumbra. Y probablemente si llevamos el análisis a este de acá, veremos que en efecto la cara lateral izquierda está en penumbra. Esto está iluminado, ¿no es cierto? Esta cara está iluminada, miren, el rayo de luz llega, choca acá, choca en esta cara también, choca arriba, esta está en duda, ¿verdad? Esta es la que está en un cierto ángulo que pareciera coincide con la dirección de la luz. No sabemos si está iluminada, está en penumbra, está en una situación intermedia. Y la cara de atrás tampoco recibe luz, ¿no? Por estar opuesta justamente a la dirección de los rayos y completamente bloqueada por el objeto en sí. Entonces, vamos a suponer que no va a haber sombra aquí porque esto justo viene en 45. Vamos a hacer que coincida pues ya de frente, ¿no? Para no tener dudas. Entonces en la vista horizontal vamos a representar con esta valoración, o sea, ligeramente oscura, ¿verdad? Que esperemos que con ello sea evidente que esta cara de este volumen está quedando como en penumbra. Una penumbra bien curiosa, ¿no? Porque es una penumbra que la estamos viendo, pero está bien. Normalmente la cara de penumbra no la vemos, o sea, queda como oculta, pues, ¿no? Por eso tiene penumbra. En fin, acá tenemos esa situación. El resto de caras está iluminado, normal, ¿verdad? Y vamos a ver cuáles serían las situaciones que podríamos tener que reconocer. En principio, los bordes de las caras iluminadas, iluminado, iluminado, no sabemos, iluminado, 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 hasta acá, ¿no es cierto? Todo esto generaría una mancha de sombra que se proyecta sobre el piso y que llegaría desde este punto hasta este punto, ¿verdad? Siguiendo la misma dirección de la luz. Y en el caso de la vista horizontal seríamos desde este extremo a este extremo, o sea, tendríamos una línea 45 grados por aquí, una línea 45 grados por el otro extremo, y la sombra debería de estar entre estos dos márgenes, ¿no? O sea, el objeto produce esta sombra, el objeto produce esta sombra. Tenemos que entonces empezar a construir en la verdadera situación el objeto está produciendo. O sea, la verdadera sombra. En principio, a ver, vayamos por partes. Vamos empezando por esta cara y luego damos la vuelta. O sea, hacemos la sombra de atrás. Las dos caras en penumbra son esta y la de atrás. Vamos a probar eso. Sabemos que hay otra cara en penumbra que es la de abajo, ¿verdad? Tampoco recibe luz. Entonces nos interesa saber la sombra de la de abajo. Supongamos que la de abajo le llamemos la sombra, el plano en penumbra 1. Al plano que está en penumbra de este lado le llamamos plano 2 y al que está en la parte de atrás le llamamos plano en penumbra 3. Entonces, en teoría, nuestra sombra debería estar conformada por la sombra de esos tres planos. ¿Ok? Entonces, veamos. El plano 2 es esta superficie que acá se ve como una línea y acá también la vemos como una línea, ¿no es cierto? O sea que ese plano es rectangular. Y no tenemos hasta ahora sino lo que vendría a ser la posición de la sombra de la parte alta, que es esta. Entonces, si esta posición nosotros la llevamos al plano horizontal, para ver cuál es la posición de la sombra de la parte de arriba de este plano en penumbra, tendríamos que coincidir con esto, ¿no es cierto? Entonces sería la sombra de la parte de arriba, o sea, de esta línea o lo que es lo mismo de este extremo. Y sabemos que tenemos que construir en realidad la sombra de este plano, por lo tanto vamos a utilizar nuestro recurso de trazar por este lado
lo que vendría a ser la sombra de la parte más baja de este plano, que vendría a ser este extremo. Vamos a utilizar entonces otra vez el recurso de llevar hacia arriba esta posición, y vamos a darnos cuenta de que llegamos hasta aquí. Como esta es una sombra vertical, ¿no?, que si llegara al piso, llegaría el piso acá y la sombra sería esta, solo nos interesa este segmento. Ya lo hemos visto antes, cuando construyo la geometría de un volumen que está en el aire, esta parte se ignora, o sea, la sombra de este segmento vertical. Lo que quiere decir que esto no existe, ¿no es cierto? Entonces la sombra solamente sería esta parte de acá. La parte que significa unir la sombra de la parte superior con la de la parte inferior, y nos queda eso. Si nosotros continuamos con esta manera de razonar, veremos que en la parte posterior, sobre este punto, deberíamos de asumir que se encuentra la arista que delimita la cara 2, y por lo tanto la sombra de 2 sería esto, ¿no? Esto que está aquí, esta es la sombra de 2. La cara en penumbra número 2, quise decir, ¿no? Esta es la cara en penumbra. Recuerden que tenemos que encontrar la sombra de la cara 1, la cara 2 y la cara 3, que es la que está atrás. Ahora, si la cara 3 fuese un rectángulo completo, o sea, un rectángulo, una figura media cuadrada, entonces la parte superior tendría que coincidir con esta, porque es la misma, ¿no es cierto? O sea, la cara 3 comparte con 2 esta arista, por lo tanto, esta también sería la sombra de la cara 3. Y si fuera, digo, regular, en la parte de arriba tendríamos esta forma, y en la parte de abajo, sin duda, tendríamos esto. Entonces, en principio, la sombra de la cara 3 en penumbra, que está atrás, tendría esta geometría, ¿sí? Pero nosotros sabemos que en realidad hay este recorte, o sea, se ha sustraído una porción importante de esta forma cuadrangular, y necesitamos saber cómo encontrar eso. En principio, vamos a trazar unas líneas a 45 grados desde esos vértices, ¿no? Desde este y desde este, y tendríamos esas líneas guías. Vamos ahora a ver qué pasa si acá las ponemos en juego. O sea, vamos a traer esta para acá, que correspondería a esta zona plana. La vamos a llevar hacia arriba. Y vamos a encontrar dónde está eso. En realidad deberíamos de encontrar que esta de aquí y este de aquí coinciden, pues, ¿no? Deberían de coincidir. O sea que esto debería ser así. Y si hacemos la otra, que viene a ser esta, bueno, decíamos que era 45, pero en realidad 45 parece que va un poquito más por acá. En todo caso, si nosotros hiciéramos esto y estuviera bien trazado, cuando subimos esta intersección, seguramente que estaríamos encontrando acá arriba que coincide con esto. O sea, deberíamos de tener aquí, o sea, esto debería coincidir, ¿no? No, estoy un poco forzando la cosa, pero como lo estoy haciendo en realidad al ojo, estas inexactitudes podrían darse. Pero lo importante es darse cuenta de que este segmento debería ser igual a este segmento, ¿verdad? O sea, se supone que al ser paralelo al piso, produce una sombra en la misma dirección y de la misma longitud. Igual esta, ¿no? Debería producir una sombra con una longitud igual a esta de acá. Entonces ahí tenemos que se cumple eso. El otro segmento horizontal que tenemos es este, ¿no? Se nota que aquí está en horizontal. Entonces, para encontrar la sombra de este, vamos a trazar nuestra línea 45, ¿no? Y la vamos a llevar otra vez hacia la vista horizontal hasta que no produzca la intersección sobre la línea de referencia que parte también de este punto. Recuerden que estamos hablando de este, que es este. Y si hacemos la línea 45 en F y lo llevamos acá a H, nos produce la referencia sobre la cual podemos construir el segmento que es paralelo y de la misma longitud que el de acá. Luego de eso, sabemos que de este extremo se une con este y que de este extremo se une con este. Por lo tanto, uniríamos este con este y el de acá con el de aquí. Y entonces tendríamos, ahora sí, la sombra de 3. Esta sería la sombra del plano en penumbra 3. Esto que está aquí.
tampoco llega hasta el piso, por lo tanto la sombra no puede llegar hasta el extremo del volumen cuando lo estamos viendo en la vista horizontal. Y nos falta solamente encontrar la sombra de 1. La sombra de 1 hay que reconocer que 1 es pues el rectángulo, ¿no? O sea, la base de todo esto es un rectángulo. De ese rectángulo ya tenemos la sombra de este extremo, que es esta, la sombra de la parte de atrás, que es esta, y la sombra de este vértice atrás, que es este. Solo nos falta el de adelante. El de adelante, naturalmente, sería como trazar una línea 45 grados por acá, ¿no? Esta paralela la tenemos que encontrar aquí, ¿verdad? Y luego resultaría que en la parte de abajo tendríamos que construir ese rectángulo así. Solo tendríamos visible esta porción. Y acá tendríamos visible esta porción. Entonces la sombra, fíjense, es eso. Pareciera que tuviésemos el volumen como una especie de axonometría, ¿no? En donde aparecen 3 lados del volumen como visto desde abajo, como si fuera un reflejo. Pero bueno, eso es una interpretación a posteriori. Esto es la sombra de la cara 2 en penumbra, ¿no? La cara 2 en penumbra. Y luego viene la sombra de la cara 3 en penumbra, ¿verdad? Y luego la sombra de la cara 1 en la parte de abajo en penumbra. Voy a hacerlo todo en la misma dirección porque lo que estoy intentando es que se entienda que la sombra, por más que esté conformada por segmentos o fragmentos, ¿no? Correspondiendo a los distintos planos que están en penumbra, finalmente, como creo que ya lo mencioné anteriormente, debe funcionar como una sola cosa, ¿no? O sea que aquí no se debe valorar diferenciando cada uno de los planos que conforman la sombra, sino más bien unificándola. Y entonces ahí tenemos cuál sería la sombra de este objeto con ese recorte. Hemos probablemente recordado que esto se parece a un ejercicio que hemos hecho antes, que significaba hallar la sombra de un objeto que tiene este recorte, que era la casa Kendone en Australia. Bien, esa sería entonces una situación peculiar. La otra, que ya se haría que esto se corresponda mejor con la casa Kendone, es que en ese caso estaba planteada la proyección no sobre una base horizontal, sino sobre una base inclinada. Vamos a hacer entonces aquí el ejercicio en donde esto se plantea como la sombra sobre una base inclinada. Entonces, según lo mencionado, vamos a tener en este lado una situación en donde la geometría de la sombra ya la conocemos, pero la vamos a hacer interactuar con una base que esté inclinada, o sea, ya no es sobre una superficie horizontal, sino sobre una superficie inclinada. Y entonces vemos acá una peculiar disposición de lo que sería un depurado, ¿no? La vista horizontal, la vista frontal, estrictamente en correspondencia, normal, y la vista que aparecería acá, que es la vista en perfil, la hemos colocado estratégicamente de esta manera, o sea que hacemos que esto coincida con la imagen lateral que estamos tratando de utilizar. Y en esta imagen lateral podemos ver cómo se describe la inclinación de la base, o sea, aquella superficie sobre la cual queremos proyectar sombras. Entonces ven ustedes acá, hay una línea que hace evidente cuál es la inclinación de esa base, ¿no? Porque aparecería en teoría como si fuese un corte, o sea, esta línea nos mostraría que esto está en corte, algo así. Y ya, eso sería un poco la construcción de base que tenemos que de pronto plantearnos para poder acceder a las dimensiones de sombra que se van a generar. Todo el procedimiento en la vista H debería de ser muy parecido al que está allá, es decir, 45 grados en esta dirección, ¿no es cierto? 45 grados en esta dirección para cada uno de los vértices que son representativos para la construcción de la sombra, ¿no? El de acá obviamente también, el de acá, en verdad pareciera que estamos haciendo lo mismo que hemos hecho en el caso del dibujo previo, ¿no? Pareciera que es lo mismo. Y acá también, ¿no es cierto? 45 grados, ¿okay? Y entonces tenemos más o menos lo mismo. En verdad que ahora no podemos usar esto, ¿no? O sea, normalmente nosotros decimos, bueno, 45 grados acá, y esto lo llevo para acá, y así hacía. Pero no puedo, porque en verdad cuando digo esto, en realidad no estoy llegando aquí. Este punto o esta línea representa esta, ¿verdad? O sea, donde el plano inclinado pasa a nivel cero, o sea, donde el plano inclinado se vuelve horizontal.
Por lo tanto, ni siquiera es ahí. En realidad la línea esta estaría acá, porque por lo que veo coincide con la base. O sea que esta línea debería de estar dibujada aquí, ¿no? Debería estar dibujada allí. Yo tendría que esta línea en realidad viene luego representada por varias otras líneas, porque este es el plano inclinado, ¿verdad? Este es el plano inclinado. Él está bajando. Entonces, cuando yo hago este trazo para acá, no sé dónde intersecta el plano inclinado. No tengo idea, ¿no? Entonces la única solución que tengo es aprovechar esto. Si yo acá imagino que la luz también está yendo como por la diagonal del cubo hacia atrás, ¿no? La del cubo hacia acá, acá tendría que dibujar la diagonal del cubo también a 45 grados en esta dirección. Y ahora sí, este dibujo me proporciona el dato que necesito, es decir, el rayo de luz que está viajando y que pasa por este vértice va a chocar con el plano inclinado acá, con lo cual ya sé dónde está en el plano inclinado. Y como también sé que la vista horizontal necesariamente tiene que estar en esta línea, entonces ahora ya tengo los dos datos que me faltan para poder encontrar la sombra del vértice de abajo, en el plano inclinado, o sea, este sitio. Ahora, normalmente si esto se trata de una vertical sobre una base horizontal, la línea de la sombra sale a 45 grados. Pero ahora no puedo hacer eso tampoco, porque es un plano inclinado y entonces ahí algo está pasando que tengo que encontrar con mayor claridad. En este punto, que viene a ser este, ¿no es cierto? O sea, esta vertical, yo tengo resumido de forma coincidente dos vértices, el de abajo, que es el que traté de encontrar y encontré, y el de arriba, ¿verdad? El de arriba viene a ser este, en la vista de perfil. Entonces, ¿qué pasa si yo utilizando este punto trazo a 45 grados la línea que representa la dirección de la luz? Voy a encontrar dónde se encuentra con el plano inclinado ahí. Eso lo voy a traer hacia la vista horizontal y ahora me va a decir cuál es la sombra de esta línea que viene acá. Y descubrimos que tiene que ser también a 45 grados, o sea, porque este punto y el de abajo coinciden, o sea, están en esta misma línea. Entonces esto no se puede mover, se va a ver así, en esta posición. Y ahora vamos a encontrar la sombra de esta vertical, ¿ok? O sea, de la que vendría a ser igual, pero está en el otro extremo. Entonces sería más o menos lo mismo, ¿no es cierto? Recuerden que tenemos que hacer la sombra del plano 1, del plano 2 y del plano 3. Estamos haciendo la sombra del plano 2. Entonces la sombra del plano 2 tiene en este lado esta posición y del otro lado, o sea, en el otro extremo, tenemos esta posición. O sea, es aparentemente más corta, ¿no? Entonces, en este lado, esta intersección, si la traemos hacia la vista horizontal, nos va a dar este punto en la diagonal que corresponde con ese vértice. Y la sombra sería esto. O sea, unir los dos puntos que acabamos de encontrar, ¿no es cierto? Esta sería la sombra de la arista que está acá abajo. Para encontrar la sombra de la arista que está arriba, debemos suponer que hay paralelismo y por lo tanto se debería de producir una cosa como esta, así. Paralela a esto, ¿no? O sea, paralelo a eso, arriba. Y debería de estar yendo hacia este vértice de acá, que sería lo mismo que encontrar acá esta línea, ¿no es cierto? Y esa línea nos dice hasta dónde llega la sombra, o sea, la sombra debería llegar hasta aquí. ¿De acuerdo? Entonces nuestra línea debería estar viajando hacia ese sitio. Se supone que generando una paralela a esta. Ahora, aquí hay que tener en cuenta una cosa, o sea, esto está yendo hacia allá, pero solamente el plano inclinado hasta aquí. A partir de este punto ya es horizontal y por lo tanto allí no va a funcionar ya. Aquí tenemos un problema. Voy a borrar esto un ratito porque estoy asumiendo algo que no es correcto. Solamente si el plano fuera inclinado correctamente, si el plano inclinado continuara, veo dónde es la intersección, ¿no? O sea, la intersección no sería acá abajo, sino sería antes, porque el plano inclinado continúa. Y entonces, esa intersección es a donde debería de parecer que se dirige hacia esta intersección. Debería parecer que se dirige
que se dirige esta línea, o sea que deberíamos asumir que se dirige hacia acá, o sea, hacia aquí. Y esa línea debería ser paralela a esta, ¿no? O sea que no es hasta acá, sino es hasta acá. ¿De acuerdo? Espero que esto quede claro. O sea, hace un instante dije que hacer esta línea era paralela de acá y ahora estoy diciendo que hacer esto es paralelo de acá. En verdad, esta segunda explicación es la que debería de producir el paralelismo y la otra no. O sea, no sería. Ya sé que es por poquito, pero igual esta línea se supone que no sería paralela. Porque acá se construye paralela si que asumimos que el plano de proyección es este. Pero el instante en que yo traslado hacia este plano que es horizontal, ya estaría construyendo otra línea virtual acá sobre una superficie, una tercera superficie que no existe. Así que no puedo utilizar esta intersección para generar el destino de esta sombra. Entonces solamente es válido asumir que este plano continúa, encontrar ahí donde se proyecta la sombra, en el plano inclinado, asumir que aquí todavía sigue siendo plano inclinado, trazar esta línea que estaría sobre el plano inclinado igual que esta y entonces sí serían paralelas. Esta 45 grados siempre va allí, ¿no? Llega hasta ahí. Continúa en realidad, continúa. Y ahora lo que está ocurriendo es que a partir de este punto, ¿no es cierto? A partir de este punto, y debido a que la sombra que genera justamente ese momento de sombra es este sitio, ¿no es cierto? Porque estoy haciendo lo inverso de cómo se genera la sombra. A partir de la intersección estoy viendo qué la genera, que sería esta parte arriba, en la arista, ¿no? En la arista superior horizontal. Este punto sería el que genera esta sombra. A partir de ahí vemos que luego tenemos este segmento que es horizontal y que ahora estamos esperando que proyecte sombra sobre una superficie horizontal. Por lo tanto acá en realidad la sombra debería de ser así. De este sector su sombra es este de acá. Y según hemos visto, el resto ya lo conocemos, o sea, esto viene a ser la sombra aquí, el otro lado tendríamos que tener la sombra acá, ¿no es cierto?, contenida entre esto y esto. Esto va bajando hasta cierto punto, continúa en realidad, ¿no?, porque es el mismo vértice que está proyectando su sombra a 45 grados. Nos falta saber hasta dónde. Bueno, en realidad ya lo detectamos, ¿no?, que es hasta aquí, ¿no? Pues la altura de la parte de abajo es igual aquí que acá, en la parte de abajo, con relación al plano inclinado. Por lo tanto, deben de compartir la misma posición. Sería esto. ¿Qué nos falta? Este plano que está así más o menos hundido a la mitad de la altura de esta cara sería este trazo con líneas segmentadas. Voy a trazar la línea 45 por allí, ver dónde intersecta el plano inclinado y esto traerlo para acá. Entonces encuentro aquí donde está la sombra sobre el plano inclinado. Eso lo he de unir con esta parte y acá con esta de acá, obteniendo entonces esta situación, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿esto se ve afectado por el hecho de estar en el plano inclinado y luego en plano horizontal? En teoría sí. O sea, así como este que tiene una geometría que va normal, o sea, va funcionando bastante claro cuando está sobre el plano inclinado y se altera cuando se proyecta sobre la superficie horizontal, acá también. ¿Cómo vamos a hacer eso? Tenemos que encontrar la sombra de esto, que es esto de acá, ¿verdad? La sombra de esto en el plano horizontal está acá. En el plano inclinado estarían acá, ¿no es cierto? O sea, claro. Si se dan cuenta, si este vértice superior se proyectara sobre el plano inclinado, la sombra estaría aquí, ¿no? Y acá también la sombra estaría aquí. Y por lo tanto, voy a borrar estas líneas porque no son exactas. Estas líneas las voy a borrar. ¿No? Aquí las voy a borrar para hacer evidente una cosa. En principio, la sombra iría no de aquí a acá, sino de aquí a acá, o sea,
hay una diferencia, ¿no?, entre la que está en la horizontal y la que está en el plano inclinado. La que está en el plano inclinado nos pide que unamos esto con esto, ¿no es cierto? Entonces haríamos que la línea venga así, y aquí cambia de dirección, o sea, cuando intersecta el momento en que el plano inclinado se hace horizontal, esto sería así. Y acá también, o sea, la primera parte iría hacia este punto, o sea, hacia el que está ligeramente más abajo, iría la línea así, choca con este, ¿verdad?, con el punto de cambio de inclinado a horizontal, y aquí iría hacia arriba ahora. Y entonces esta sombra tampoco se comportaría como si fuese directamente de aquí a acá, sino va de aquí a aquí. Recuerden que estamos hablando de la línea 45 que viene por acá, que se borra un poco, pero existiría ahí, ¿no? Existiría ahí. Y la de acá también, o sea que esta está más abajo, sobre la línea 45 grados. Entonces de aquí iríamos acá y de aquí iríamos acá. Cuando se intersecta con el borde de lo que sería el plano inclinado, o donde inicia el plano inclinado, que es esta de acá, ahí detenemos el trazo que va hasta estos puntos, y a partir de esta intersección, ahora sí vamos a donde estaría la sombra de estos segmentos en el plano horizontal. Y se produce entonces este quiebre, ¿no? Esto quiebra para allá. Nos falta la sombra de esta arista, o sea, de la que está acá, sobre el plano inclinado. Ya sabemos que en este caso la vista frontal es totalmente inútil para darnos ese dato. La vista de perfil, esta que hemos construido a propósito aquí, sí nos da el dato, y entonces lo vamos a combinar con el ángulo, o con el trazo 45 de este lado, y vamos a ver cómo se produce esto que está acá. En teoría, esta sombra debería de venir hasta acá, ¿no es cierto? Debería venir hasta acá. Y si unimos esto con esto, debería producirse una paralela a la que tenemos de este lado. Entonces voy a perfilar un poco mejor esto, para que nos quede más clara la línea. ¿No? Es así. Y esta debería ser una paralela. Debería ser una paralela esa. Bueno, paralela. ¿No? Hasta ahí. Entonces ahora sí tenemos la sombra, cómo ha cambiado de forma notoria con respecto a la sombra cuando era simplemente sobre una superficie horizontal. ¿No? Acá, como ya saben, no hay forma de encontrar la sombra, la longitud de la sombra directamente, pero ahora lo que podemos hacer es trasladar esta información para esta vista, ¿no? O sea, esta intersección, que ya sabemos que ahí se encuentra la sombra, la vamos a trasladar para acá, ¿no es cierto? Y vamos a encontrar que ahí está. Esta línea es paralela al plano inclinado, entonces la tenemos que utilizar para hacer esto. Acá hemos encontrado la sombra, que es este punto, está en la línea 45 que va para allá, entonces viene a estar aquí. La vamos a traer entonces hacia abajo, hacia la vista frontal, que vendría a ser nuestra elevación, ¿no es cierto? Y llega hasta aquí. Entonces la sombra del plano 1, el que está abajo, vendría a estar representada por este paralelepípedo, este de aquí, ¿no? La sombra del plano 1. Ahora vamos a encontrar la sombra de esto, ¿no es cierto? Que también se ve acá, pero no sabemos dónde está. Es muy simple, lo que tenemos que hacer es desde arriba trazar a 45, desde acá trazar a 45, ¿verdad? Traer este encuentro, esta intersección hasta acá, para ver dónde se encuentra en verdad. Y resulta que nos da aquí, ¿no es cierto? Y entonces ahora vemos que se une con el que ya teníamos antes. Hay que unirlo con esto. Nos produce esta delimitación, ¿no? Aquí estamos viendo esta línea que es un pedazo nada más. Digo, acá solamente vemos un pedazo, acá lo vemos completo. Y acá tenemos que ver que esto está en el nivel 0, o sea, basta con que llevemos hacia la vista frontal esa intersección hasta donde está la línea de nivel 0, que viene a ser esto, y ahí trazamos esta de acá. ¿Qué más tenemos que ver? Esta línea de acá. Ya tenemos una referencia, nos falta la de acá, traemos esta hacia nuestra vista frontal. Ahí está. Y ahora unimos esto con lo de acá. ¿Verdad? ¿Está bien eso? Ahora vamos a encontrar la sombra de esto. A ver, para luego unirlo con estos puntos. Vamos a encontrar la sombra de eso, que viene a ser
como si trazásemos a 45 grados por aquí y por aquí, ¿cierto? Por aquí y por acá. ¿Dónde está la sombra de eso? Aquí en el plano horizontal debe estar entre esto y esto, ¿no? Entonces vamos a ver cómo vamos a ubicarnos trayendo esta, o sea, estamos encontrando la sombra de esto, ¿verdad? Vemos que se produce aquí en el plano inclinado, vamos a bajar esto. Por aquí, ¿no? Viene por aquí y llega aquí. O sea, fíjense que estoy intentando intersectarlo con esto, entonces aquí se produce la intersección, ¿no? O sea, estoy trayendo esto, este de acá, lo traigo, lo encuentro con este y me produce acá donde estaría la sombra, que sería desde aquí hasta aquí, ¿verdad? Esa pequeña horizontal es la que vemos acá en el plano horizontal, acá la vemos en la frontal como una horizontal de este tamaño. Y entonces luego, para completar la sombra, tendría que traer este vértice o esta intersección, la traigo para acá y me sale más o menos aquí, o sea que esto va a subir ligeramente así. Y luego la otra, que sería esta, ¿no? Que la voy a traer para acá, me va a salir por aquí y iría hasta acá. Y entonces la otra sombra sale así, ¿no? Sale así. Entonces acá ya tengo lo que sería la sombra en mi vista horizontal sobre el plano inclinado. Es totalmente extraña, claro, es esta en realidad, pero no la podemos reconocer tan bien porque acá la vemos completa y entonces sí entendemos. Pero acá resulta que como no vemos todo esto que está aquí, bueno, se nos antoja un poco deforme. Pero hay que entender que sí, esta es la sombra de la base, ¿no es cierto? Esta es la sombra de la base. Si yo trazo una paralela a esta, si trazo una paralela a esta, me va a salir más o menos por aquí, ¿no? Hasta acá. Y esto debería ser paralelo a esto, paralelo a esto y paralelo a esto. Los tres, ¿no? Esto es paralelo a esto, 45 grados, pues acá. Entonces ahora sí vemos que está la sombra de la cara 1, la sombra de la cara 2 y la sombra deforme de la cara 3. Deforme por lo que está proyectada sobre un plano inclinado. Y bueno, eso sería lo que estamos buscando. La solución que estamos buscando es esto que está aquí, ¿no? Voy a repasar ahora un poco los límites que estoy mencionando, unificando ahora los cuatro planos, los tres planos que forman esta sombra. Y entonces con eso nos quedaríamos, ¿no? Entonces, en este caso, el objeto tiene sombra tanto en el plano horizontal como en el plano frontal, o sea, es un plano y además es una elevación. Hemos necesitado interactuar ahora o hacer interactuar las tres vistas, porque con dos de ellas veíamos que era bastante complicado proceder de una manera sencilla. Ahí tenemos entonces cómo procesar la solicitud de las sombras cuando nos enfrentan a volúmenes con una geometría relativamente compleja y además sobre una superficie inclinada, ¿no? Que es una situación que suele crear cierta confusión, ¿no? O sea, ahí hay en principio posibilidades de desorientarnos por los giros en dirección que representa cada plano. Ahora, una pregunta sería, pero ¿y este plano inclinado no produce una sombra acá? O sea, ¿no hay una sombra allí que se estaría generando? En verdad sí, porque si esta línea, que es horizontal, ¿no es cierto?, debe de proyectar, así como esta, una sombra que es de este tipo, acá vemos que en verdad se debería de proyectar una sombra así, ¿no? Esa sería la sombra de esto. Y luego, como ya sabemos que en el plano inclinado estas líneas producen unas sombras en esta dirección, nosotros deberíamos también de imaginar que esto produce una sombra de este tipo.
Fíjense que esto ha aparecido a partir de esta extraña geometría ahí. ¿Por qué? Porque a pesar de que nosotros hemos dicho que para fines de valoración este ángulo pareciera que no está iluminando esto y por lo tanto está en penumbra, si esto está en ligera penumbra ya produce sombra. Y entonces la sombra de eso sería, en verdad, esto que está aquí. Y le acabo de añadir. Eso. ¿Y ahora tiene más sentido la forma de la sombra o no? La pregunta ¿es válida? Pues es correcto, es correcto. O sea, la sombra de esta parte de arriba, horizontal, va a generar una sombra igual a esta. Igual a esta. Así que sí tendría que verse así. Claro, debería ser. Ahora, fíjense que cuando yo hago el ángulo de 45 acá, y ese puede ser el punto de confusión, ¿no? Cuando hago la línea de 45 grados acá, pareciera que la sombra de este y la sombra de este se confunden en un mismo punto. Pero acá, cuando yo hago la sombra de la parte de abajo y la sombra de la parte de arriba, son distintos, ¿no es cierto? Uno está acá y el otro está por aquí. O sea que hay una posición relativamente distinta. De ahí es que aparezca esta disociación en la vista horizontal de la sombra. Sí, así es. Muy bien, vamos a hacer una pequeña valoración, tomamos unas fotos y eso sería el ejercicio probablemente más complicado que pudiéramos ver de manera aislada